Buenas tardes, mi nombre es Moisés Duerto. Vamos a proseguir con el Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas, los Hechos de Mara, capítulo 11, parte 1C. Entonces, hablamos de los procesos que pasa el planeta Tierra en su proceso evolutivo e involutivo. Entonces, hay otro aspecto que vamos a comentar, que es el origen de Mara. Cuando la humanidad, a aquella época lemúrica, ellos, que las cuales somos nosotros mismos, los humanos de la raza aria, que hemos venido pasamos por la raza Atlante, pasamos por la raza Lemur, ¿verdad? Cuando estábamos allá, aquella época, la raza Lemur, entonces, que desobedecimos las leyes del Señor Jehová, de los dioses de aquella época, y fornicamos, entonces se activó en el coxis del ser humano el átomo Mara, un átomo que estaba pasivo allí, y se activaron tres átomos más negativos que estaban pasivos, que es el demonio del deseo, que vive en el cuerpo astral y es el jefe de la legión de los yo del cuerpo astral. Se activó el demonio Pilato, que vive en el cuerpo mental, el demonio de la mente, y el jefe de la legión de los yo del mundo de la mente. Y se activó el átomo Caifás, que es el demonio de la mala voluntad, que vive en el cuerpo de la voluntad. Se activaron con los procesos de fornicación de aquella época y entonces están activos. Entonces, en la humanidad, en aquella época, producto de la fornicación, desarrolló en sus cuerpos internos el órgano conductivador en forma negativa, que es la cola de Satán. Psíquicamente, la humanidad actual tiene esa cola de Satán en su psiqui, en los mundos internos. Entonces, se dice en la Sagrada Escritura que la serpiente que estaba levantada, es decir, en la primera raza, segunda raza y parte de la tercera raza Lemur, ese Kundalini descendió producto de la fornicación y se encerró en el chakra Muladhara, en el coxis. Actualmente la humanidad tiene la serpiente Kundalini enroscada en el coxis. Y a otra parte de la humanidad que se han pervertido demasiado, han desarrollado la cola de Satán, el aspecto negativo, que no es el Kundalini, sino la serpiente Pitión o Pitón, que es la serpiente negativa. Está la serpiente positiva, que es la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto cuando andaba con el pueblo de Israel, y que Jesús dijo que había que ser como la serpiente esa que levantó Moisés en el desierto, o sea, levantar el Kundalini de forma positiva, porque también existe la serpiente negativa, que son esas serpientes que los magos, cuando Moisés produjo las plagas en el antiguo Egipto, los magos del lado oscuro sacaron su serpiente. Entonces la serpiente de Moisés se comió a la serpiente negativa. Es decir, esa serpiente negativa que desarrollan los demonios y los seres oscuros se arrastra en el polvo, porque está invertida, está hacia abajo, pues. Entonces por eso dice que la Sagrada Escritura, que cuando Dios maldijo a la serpiente, esta que estaba erguida empezó a arrastrarse en el polvo de la tierra, es decir, esa cola se arrastra en el polvo de la tierra. Entonces la serpiente que estaba erguida antes en la columna se enroscó en el coxis y se activó otro átomo, el átomo negativo del órgano conductivador, que lo dirige Mara. Mara es el jefe de la legión de los agregados psicológicos dentro de nosotros. El Mara interior es el jefe del demonio de la mala voluntad, que vive en el cuerpo de la voluntad. Mara es el jefe del demonio de la mente, que vive en el cuerpo mental. Mara es el jefe del demonio del deseo, que vive en el cuerpo astral. Y Mara es el jefe de los 7 pecados capitales: la lujuria, la envidia, la gudia, la gula, la pereza, la codicia, etc. Entonces, el demonio Mara, que habla el santo Buda en el Sutra de la Perfección de la Sabiduría, no es más que el jefe del lado oscuro dentro de nuestra psique, ese átomo que está activado dentro de nuestra psique y que tiene la humanidad en un estado de hipnosis y de sueño, ¿no? La humanidad está hipnotizada y dormida actualmente. Entonces, este átomo Mara dentro de nuestra psique, él se alimenta de la fornicación, de la pérdida de la energía sexual, y se alimenta de las malas acciones que nosotros realizamos guiados
por nuestros agregados psicológicos. Cada vez que nosotros caemos en un estado de ira, de orgullo, de envidia, de gula, pereza, el chisme, de odio, de mala voluntad, de resentimiento, etcétera, estamos alimentando los tres traidores del Cristo, Judas, Pilato y Caifás, y estamos alimentando el átomo Mara por nuestras malas acciones. Entonces él se alimenta de la fornicación y se alimenta de nuestras malas acciones. Entonces tengamos conciencia de estos aspectos. Entonces la humanidad, nosotros en aquella época, antes de la Lemuria, antes de la división sexual entre hombre y mujer, que éramos hermafroditas, teníamos las 7 serpientes levantadas, Kundalini, estaba erguida la serpiente y no teníamos activo ni el átomo Mara ni los átomos Judas, Pilato y Caifás. Bueno, entonces ahora que hemos aclarado esta situación, vamos a proseguir con el Sutra de la Perfección de la Sabiduría. Entonces dice el Señor: muchos serán los hechos de Mara que les causarán obstrucciones. Es decir, ese demonio Mara que tenemos en nuestro interior, él vive de nuestras malas acciones. Entonces él manipula a los diferentes agregados psicológicos que nosotros hemos formado, producto de nuestros apegos a las 5 sensaciones. Entonces él los manipula porque él necesita vivir de nuestras energías vitales, de nuestras malas acciones. Entonces, para que el iniciado no busque la luz, porque cuando el iniciado busca la luz y conoce el procedimiento de que debe eliminar sus agregados psicológicos con la ayuda de la Madre Divina, Devi Kundalini, y a través de la castidad y la transmutación de la energía, esto no le interesa a Mara, porque Mara sabe que es su fin. Si el iniciado empieza a tomar el camino recto, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son morir, nacer y sacrificio por la humanidad, empieza a eliminar su agregado psicológico de su mente con la ayuda de la Madre Divina. Entonces a Mara no le conviene esto, porque una vez que el iniciado haya eliminado con la ayuda de la Madre Divina las 7 legiones de los agregados psicológicos, le toca que eliminar a Judas, después le toca que eliminar a Pilato y después le toca que eliminar a Caifás y por último eliminar a Mara. Entonces a Mara no le conviene esto, ¿ve? Entonces, porque él quiere proseguir en su fechoría dentro de nuestra mente, dentro de nuestra psique. Y todo ser humano actualmente en la humanidad tienen activo al demonio Mara, al demonio Judas, al demonio Pilato y al demonio Caifás y las 7 de legiones agregados capitales. Todos estos aspectos psicológicos negativos ocupan el 97% de nuestra mente actual. Y nuestra mente actual está fraccionada en un 97% llena de agregados psicológicos. Solo apenas tenemos de luz dentro de nosotros un 3% de conciencia que se manifiesta en ese 3% de mente, de espacio mental libre. Solo tenemos 3% de conciencia. Pero con ese 3% de conciencia, nosotros, el ser manifestándose a través de uno de esa conciencia, que es nuestra verdadera realidad, podemos empezar un trabajo de depuración, de limpieza psicológica. Por eso fue que el Cristo dijo: aquel que se quiere a sí mismo más que a mí no es digno de mí. Porque si nosotros nos queremos a nosotros mismos, a nuestra personalidad humana y a nuestras malas acciones, entonces no estamos queriendo al Cristo. El Cristo es el ser. El Cristo es la segunda parte de la corona sefirótica. Está el Padre, que es la primera parte de la corona sefirótica, que es el árbol de la vida. Está el Cristo, que es la segunda parte de la corona sefirótica del árbol de la vida. Y está el Espíritu Santo, que es la tercera parte de la corona sefirótica del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es el ser, el real ser dentro de nosotros. La cuarta parte del árbol de la vida es Atman, Chesed, nuestro espíritu divino, de la cual proviene nuestra alma. Nosotros como conciencia provenimos de Atman, el ser, Chesed, el cuarto sefirote de la cábala hebraica. Bueno, entonces prosiguiendo, dice Subhuti lo siguiente: ¿de qué clase son? Es decir, las obstrucciones. Entonces le dice el Señor: los bodhisattvas que enseñan la perfección de la sabiduría la entenderán solo después de mucho tiempo. Es decir, a medida que el iniciado va muriendo en sí mismo, entonces su conciencia va aumentando y su nivel de ser va aumentando, entonces su nivel de comprensión también va aumentando progresivamente en su interior. Entonces, sigue diciendo el Señor: y después de que la comprensión ha sido generada, inmediatamente volverá a ver otra vez a ser perturbada, o ellos escribirán
bostezando, riendo, despreciando, o ellos estudiarán con sus pensamientos agitados. Es decir, el demonio Mara, usando la mente y las emociones negativas, perturban a la personalidad humana para que no haga el trabajo interior de recuerdo de sí mismo, de autoobservación, de negarse a sí mismo, de hacer lo contrario que quiera que nos indica los agregados psicológicos. Entonces nos llevan a través de la pereza, del bostezo, del riendo, es decir, a través de la burla, para que uno se desvíe del camino espiritual. Entonces sigue diciendo el Señor, o escribirán con sus mentes en otras cosas, es decir, se pone uno a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con el camino espiritual, o no alcanzarán la atención plena, es decir, el recuerdo de sí, que tenemos que aprender a vivir en el momento presente. Y dice el sutra, o escribirán mientras se mofan unos de otros, o mientras se desprecian unos a otros, o con los ojos distraídos, o sus escritos estarán en muta discordancia. Es decir, el demonio Mara dentro de nuestra mente, dentro de nuestras misiones, va a hacer lo imposible para que nosotros abandonemos el camino espiritual, abandonemos el camino interior, no nos autoobservemos, no nos recordemos de nosotros mismos y no transmutemos nuestras energías sexuales y practiquemos la castidad. Ellos van a hacer lo imposible para que esto no se realice. Entonces, practicando el sutra, la perfección de la sabiduría, entonces nosotros estamos practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia y transitando el camino interior. Vamos a dejar este video por aquí por ahora. Los hechos de Mara, sección 1C. Gracias por prestar su atención.